Ahora sí, feliz sábado. Feliz sábado, que Dios nos bendiga. Y bueno, aquí nos encontramos después de un largo tiempo, ¿no? Por A o B circunstancias no hemos podido continuar el estudio de Apocalipsis, pero hoy empezamos con el estudio de Apocalipsis, capítulo 11. Muy bien. Específicamente vamos a hablar acerca de... voy a ponerlo por acá. Vamos a hablar específicamente de los dos testigos. Los dos testigos. Ahora nosotros, al escuchar este nombre, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Qué es un testigo, primero que nada? La persona que está consciente de lo que haya pasado, tiene que dar su versión. Es alguien que, bueno, como tú dices, está consciente, pero también hablamos, vamos a decirlo así, de alguien que vio. ¿Ya? Es como, por ejemplo, decir que a mí me digan, usted el día sábado estaba en Santo Domingo. Digo, pero yo no, pues yo tengo hasta un video, tengo 1, 2, 3, 4 personas que estaban conmigo, me vieron llegar a mí del bus. Entonces hay muchos testigos que verifican de que yo realmente estaba acá y no estaba en la ciudad de Quito ni nada por el estilo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la función de un testigo? Dar dar un testimonio. Bueno, sí. La idea sería dar un testimonio de la verdad, pero también hay testigos falsos. Muy bien. ¿Ya? Pueden haber testigos verdaderos como testigos falsos, ¿verdad? Listo, eso se ha visto, ¿verdad? Hay una frase que tienen los militares aquí en el país, no sé si es en todo el mundo, y dice la frase, el militar ni se compra ni se vende. ¿Ya? En ese sentido, es una frase que tienen, ¿no? Y de igual manera un testigo debería de ser así, ¿verdad? Entonces, bueno, pero la Biblia nos habla de dos testigos. ¿Cuáles serán estos dos testigos? ¿Alguna idea? ¿Cuáles serán estos dos testigos que dice la Biblia? Vamos a explicar algo. Según el futurismo, estos dos testigos, estas dos personas, estos dos son, son dos personas, según el futurismo, ¿ya? Estas personas que van a estar vestidas literalmente con trajes de silicio y toda la cosa, dicen que van a llegar ¿a dónde? A Jerusalén. Y dice que ellos van a dar ¿qué cosa? Van a predicar. ¿Ya? Ellos van a predicar, ellos van a decir, van a hablar contra el anticristo. Contra él van a hablar. Listo. Eso es lo que dice la doctrina del futurismo, que son dos personas que van a llegar a Jerusalén, van a predicar, van a hacer una piedra en el zapato del anticristo, ¿verdad? Es lo que dice. ¿Será esto cierto? Vamos a hacerlo bien sencillito. ¿Cuál era el anticristo? ¿Cuál es el anticristo, mejor dicho? No es que era. ¿Cuál es el anticristo? El papado. ¿Cuál es el anticristo? El papado. Vamos a ponerlo por acá. Esto es muy fácil, ¿verdad? El papado. Ahora yo voy a hacer una pregunta y me voy a adelantar a todito el tema. ¿Cuáles eran esas dos piedras en el zapato que tuvo el papado por 1260 años y no pudo deshacerse de ellos? Eran dos específicamente. ¿Quiénes eran esos dos testigos? ¿Ideas? ¿No? ¿Nadie? Si no me dicen, no les doy la respuesta. ¿No? ¿No saben quiénes son esos dos? ¿Quiénes serán esos que el papado por 1200 años le estuvo molestando la paciencia al papado? Y el papado quiso hacer de todo por destruir a esos dos. ¿Quién será? Ahorita vamos a eso, ¿ya? Tranquilos, no se preocupen. Si estamos aquí, ¿por qué estamos aquí? Porque estamos estudiando. Si estamos aquí es porque lo sabemos todo. No. Entonces no se sientan mal si no saben. Pero ya les di la pista, ¿verdad? Vamos directamente a Apocalipsis, capítulo 1 y capítulo 11, capítulo 11 y versículo 1. Aquí está la palabra de Dios.
capítulo 11, capítulo 11, versículo 1, dice al palabra de Dios: después me entregaron una vara de medir, diciéndome: vete, mide el templo de Dios y el altar, y haz el censo de los que vienen a adorar. Interesante. Bueno, aquí déjenme ver un ratito. Bueno, creo que tal vez esto lo veamos en el próximo estudio. Un ratito. Sí, ya. Vamos a explicar algo. Los versículos 1 y los versículos 2 básicamente corresponden al capítulo 10 de Apocalipsis. Ya, quédense con eso, ¿sí? Entonces llevamos al versículo 3 y ahí vamos de enfoque, vamos de lleno justamente a los dos testigos. Recordemos algo. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 12 y versículos 1 al 3, creo que es, déjenme ver. Sí, 12, 1 al 3. Esos tres versículos realmente pertenecen al capítulo 11. Debería ser versículo 46, 47 y 48. Pero los que dividieron la Biblia por capítulos, ¿se acuerdan? No hicieron una división que digamos muy buena. No fue muy exacto, ¿ya? Entonces, pero nosotros, los que ya entendemos la Biblia y los que entienden la doctrina a profundidad, entendemos el trasfondo de la interpretación de ciertos versículos y capítulos, y podemos darnos cuenta que este pertenece realmente a este, ¿ya? Entonces quédense con eso, ¿ya? Realmente los versículos 1 al 2 pertenecen al capítulo 10, ¿ya? Entonces, pero bueno, vamos a continuar. Nos dice, miren, empezamos un poquito fuerte, ¿ya? Dice que a Juan se le da una caña de medir. Es como si nosotros usáramos el lenguaje actual y diríamos que a Juan se le dio un metro, ¿ya? Para que mida, ¿sí? Ya, y se le dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Dice que él está haciendo una medición. ¿Qué significa esta medición? ¿Qué significa? Es sencillo. ¿Alguna vez hemos medido algo? Digamos que tenemos un palo aquí, ¿ya? Digamos este pizarrón. Necesitamos que este pizarrón sea de 80 centímetros. Cogemos el metro, lo medimos y adivinen qué, nos da 100 centímetros, un metro. ¿Qué hacemos? Lo cortamos los 20 centímetros. Si nosotros hacemos una medición, es justamente ¿para qué? Para juzgar, podríamos decirlo así, ¿ya? Es básicamente lo que se está haciendo aquí. Vamos a repetir el pasaje bíblico. Decía: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate, esto es una acción, mide el templo de Dios. Mide el templo de Dios. ¿Qué significa el templo de Dios? Ya vamos a ver eso también, ya. Y el altar. ¿Qué significa el altar? Y a los que adoran en él. Por ahí va el asunto, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Bueno. Les voy a leer algo. Dice: recordemos de los temas pasados que el juicio celestial para los hijos de Dios, cuya norma de medidas son los 10 mandamientos de Dios, aquí descritos como una caña semejante a una vara de medir, comenzó en el año 1844 en el santuario celestial, es decir, en el templo del Dios de Dios y el altar. Vamos a recordar Apocalipsis capítulo... ¿Qué pasó en Apocalipsis capítulo 10? ¿Qué pasó en Apocalipsis capítulo 10? Escucho, no me dejen hablar solo. ¿Qué pasó en Apocalipsis 10? ¿De qué hablaba Apocalipsis 10? Ya se han olvidado. Vamos a repasar el nuevo Apocalipsis 10. El ángel y el libro. ¿De qué hablaba ese libro? Solamente no había nadie digno en el cielo ni en la tierra. ¿Qué era ese libro? ¿Qué era el libro? ¿Cuál era ese libro? ¿Por qué estaba abierto? ¿Cuándo se cerró el libro? ¿Quién abrió el libro? ¿Quién era el único digno de abrir el libro? Ya. ¿De qué describía el libro? La segunda parte del plan de la salvación. ¿Ya? Madre mía, una semana y ya se olvidaron de todo. La segunda parte del plan de la del plan de la salvación. También hace una referencia ¿a qué cosa? A las profecías que no se pudieron interpretar en Daniel, que no eran el tiempo para entenderlas, ¿ya? Eso también se hablaba, ¿sí? Y también específicamente en el capítulo 10 se habla de la profecía o el gran chasco que ocurrió ¿en qué año?
1844. ¿Ya? Entonces, ¿qué comenzó en 1844? ¿Qué empezó en 1844? ¿Qué empezó en 1844? Ya se olvidaron, madre mía. Bueno, parece que me toca hablar solo hoy día. El juicio investigador. Investigador. Empezó el juicio investigador. ¿Eso qué significa? Vamos ahora sí, de nuevo, a Apocalipsis 11:1. Entonces me fue dado una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios. Mide el templo de Dios. ¿Qué más tenía que medir? Y el altar y los que adoran en él. En 1844, cuando comenzó el juicio investigador y a su vez empezó también el gran chasco, eso permitió, vamos a decirlo de esta manera mínima, un juicio. ¿Ya? Este juicio provocó, ¿qué cosa? Un zarandeo. De este juicio pequeño que hubo en esa época, dice chasco, quedó un pequeño un remanente. Quedó un remanente. Y ese remanente fue juzgado de una manera simbólica, estamos hablando en miniatura. Ahora, de una manera más amplia, el juicio para, vamos a decirlo así, todo el mundo, entre comillas, comenzó en 1844. ¿Por qué todo el mundo? Porque todo el mundo está pasando por el juicio. Todo el mundo está pasando por un juicio, de una u otra manera. Ya vamos a entender eso un poquito más a fondo más adelante, ¿sí? Entonces tenemos un juicio desde 1844. Desde 1844 Juan, de manera simbólica, cogió la caña de medir y midió el templo. Midió a todos los que van a la iglesia, todos los que se hacen llamar cristianos. Eso es lo que está haciendo Juan. Está midiendo el templo de Dios. ¿Quiénes son los que están ahorita en el templo de Dios? ¿Hay alguien ahorita en el templo de Dios? Claro que sí, ya hemos visto en temas pasados. Hoy en la actualidad se está pasando el juicio investigador y está pasando el caso de todas las personas que han muerto en Cristo Jesús, y por ende hay personas en el templo de Dios de manera simbólica. Entonces se está midiendo el templo de Dios, claro que sí. Se está midiendo el altar. ¿El altar? ¿Cuál altar será? El altar de los sacrificios. Todos los que han muerto o todos los que creen o se agarran de la muerte expiatoria de Cristo, claro que sí, el altar. Y los que adoran en él, todos los que se hacen adorar. Aquí abarca básicamente a todo el grupo de los que se hacen llamar cristianos, todos los que se hacen llamar cristianos, porque ¿quiénes entendemos del templo de Dios? Los cristianos, del altar, los cristianos. ¿Ya? Y los que adoran en él, ¿cuáles serán específicamente esas personas? Dicho de una manera más amplia y más profunda, son las personas que viven y mueren en el mensaje de los tres ángeles, porque ellos entienden perfectamente que en el cielo hay un templo, un tabernáculo. Otras iglesias conocen eso, entienden eso, no lo entienden, ¿ya? Entonces ellos, ¿qué cosa? Entienden que hay un tabernáculo. ¿Quiénes son esos? Fácil, mayormente los adventistas, dicho así de manera muy resumida, ¿ya? Entonces eso es lo que está sucediendo. Ya se está siguiendo un juicio desde 1844, y esto es sumamente importante, porque adivinen qué, el juicio está muy pronto a cerrarse. ¿Y qué pasa cuando se acaba un juicio? Se da una sentencia, ¿ya? Un juicio se da una sentencia. Consumado es, salvado o perdido. La Iglesia Católica, ¿qué nos dice? Que nosotros tenemos otra oportunidad, que si nosotros nos morimos, ¿a dónde se va el alma del que se muere ahorita? Según los católicos, al purga. Se murió el hermano Nelson, se fue al purgatorio. Y vamos con el sacerdote. ¿Y qué nos dice el sacerdote? No, él está en el purgatorio porque él era una persona muy buena, pero también hizo un par de cositas malas. Entonces, ¿de dónde está ahorita San Nelson? En el purgatorio. Entonces, padrecito, ¿qué podemos hacer para sacar el alma de Nelson del purgatorio? Fácil. Vamos a hacer unas misas. ¿Cuántas misas? Vamos a hacer unas misas por 10 días. 10 días. ¿Y cuánto es, padrecito, por cada misa? Lo que usted me quiera dar de su corazón.
Dice, lo que tú me quieras dar tu corazón no son $5, ¿no? Es una cantidad un poquito media significativa. Después de eso nos dicen, si ustedes quieren para sacar el alma de Nelson, ¿qué tienen que hacer? Donaciones, hagan buenas obras. Parecito, ¿qué podemos hacer? Miren, ahorita nosotros estamos organizando una comelona, estamos organizando una rifa, y si ustedes nos compran unos cuantos boletitos, ¿verdad? Hoy en la actualidad sí, pero ¿qué pasaba? Vuelta, vamos a la época de la Reforma. Tenías que adorar a no sé cuántas imágenes, tenías que pagar no sé cuánto de, ¿cómo se llama esto? Se me fue el nombre. De indulgencias, ¿ya? Y ahí, ¿qué pasaba con el alma del que estaba en el purgatorio? Se iba al cielo, ¿verdad? Entonces la salvación era ¿para qué? ¿Para los pobres o para los ricos? Para los ricos, pues. ¿Quién tiene $100 para sacar a su mamá del purgatorio? O a su abuelito, o a su primo, a su tío, o a su hermano, o a su hijo. ¿Quién tiene $100 para sacar el alma de alguien de ellos del purgatorio? Solamente los que tienen plata, los ricos, ¿verdad? Ahora imagínense, yo tengo por ahí como 4 abuelos fallecidos, tengo como 7 tíos fallecidos también. Y eso es un platal que se llama, necesito como $1,000 para sacar los autitos del purgatorio, ¿verdad? Es así tal cual, así de chistoso que suena. Ahí se queda, se va. Si el hombre está en el purgatorio, no hay quien interceda por él, todo, al final, ¿a dónde lo bota? Al infierno. Mira, no han pagado por vos hoy. ¿Y ahora qué hacemos? No sé, mándalo al infierno nomás ya. Y creo que aún en el infierno, creo que también había chance para poder sacar ahí a alguien ahí, creo. Y si el muerto tenía casa o animales, ellos se quedaban con todo. También creo que era algo así, muy bueno. Se quedaban con todo, con animales y todo. Muy buen comentario. Gracias, hermano, muy buen comentario. Ya. Entonces, eso funcionaba, pero nosotros vivimos otra clase de juicio, ¿no? El de la Iglesia Católica. Este juicio, ¿quién lleva a cabo? Es Dios, y a Dios se lo puede sobornar. ¿Cómo puedes sobornar al dueño del universo? ¿Qué le puedes ofrecer? No hay nada que le puedas ofrecer a él, ¿verdad? Entonces, este juicio empieza desde 1844. Ya, y nosotros estamos en eso. ¿Quiénes son específicamente las personas que están siendo enjuiciadas? Dicho de una palabra bien simple, las personas que viven y mueren creyendo el mensaje de los 3 ángeles. Ya vamos a llegar al estudio del mensaje de los 3 ángeles, ahí nos vamos a dilatar bastantísimo para que quede muy claro. Muy bien, vamos al versículos 2 y 3. Dice la palabra de Dios. No midas el patio exterior, ni lo tomes en cuenta, pues ha sido entregado a los paganos. Otras Biblias dice a los gentiles, que es lo mismo, quienes pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Yo enviaré a mis 2 testigos vestidos con ropa de penitencia para que proclamen mi palabra durante 1260 días. Y bueno, aquí ya entran los 2 testigos, ¿sí? Muy bien, vamos por acá. A ver, primero que nada, nos dicen que estos 2 testigos tienen un tiempo. Tienen un tiempo para predicar. ¿Cuál es el tiempo que tienen ellos para predicar? 1260 días. ¿Cuánto es 1260 días? Son 3 años y medio, básicamente. ¿Ya? Eso es lo que tienen estos 2 testigos. Ya, vamos de nuevo. A repetir. Ya, muy bien. Es interesante también que aquí nos dice algo. Primero nos menciona 42 meses. Verán, vamos a aclarar algo aquí un poquito. Esto yo lo voy a aclarar cuando llegue Apocalipsis 13. Ahorita solamente voy a hacer una mención, ¿ya? Hay muchas cosas que yo he dicho. Hay cosas que son irrefutables, no porque las diga yo, sino porque son parte de la doctrina que nosotros tenemos como adventistas, ¿ya? Pero hay otras cosas que pueden tomarse y se pueden especular, ¿sí? Entonces, ahorita lo que yo voy a hacer es meramente especulativo. ¿Qué quiero decir con eso? Que yo puedo estar totalmente equivocado como totalmente acertado, ¿sí? Eso ya queda al criterio personal de cada persona a las que están viendo este video. Ya, entonces miren, en la Biblia nos mencionan 4 periodos de tiempo. Nos mencionan 1260 días, 3 años y medio, 42 meses, y también nos menciona 3 días y medio. ¿Ya? Voy a ponerlo así. Listo. Entonces, todos estos periodos de tiempo prácticamente son iguales. Abarcan prácticamente el mismo tiempo. Porque ¿cuántos son 42 meses? Son 1260 días. ¿Y cuántos son 1260 días si no son 3 años y medio? Y en profecía,
3 días o con un día equivale a un año. Entonces 3 días y medio pueden ser 3 años y medio, que automáticamente eso se puede traducir como 1260 días, ¿ya? ¿Por qué Dios, ahora sí vamos a algo un poquito más profundo, por qué Dios dice cada uno de estos periodos de tiempo de manera diferente? Es simple. Muchos dicen, es que Dios está recalcando, dicen. Dios está recalcando. Y podríamos decir, claro que sí. Dios está recalcando, ¿verdad? Podríamos decir, claro, Dios está tratando de hacer un énfasis. Pero cuando nosotros conocemos un poquito más a Dios, nos damos cuenta de lo siguiente. Dios no es un Dios que hace las cosas por accidente o por casualidad. Dios es el Dios de los detalles. ¿Ya? Dios es el Dios de los detalles. Dios está en el detalle más mínimo. ¿Ya? Y solamente cuando estudiamos la Biblia bien a fondo y bien a profundidad nos damos cuenta de algunas de estas cosas. ¿Ya? Dios es el Dios de los detalles. Entonces, si Dios está diciendo esto de maneras diferentes, ¿será que implican tiempos diferentes? ¿O profecías de tiempos diferentes? Para mí, personalmente, sí. Pero eso yo le voy a explicar cuando lleguemos a Apocalipsis 3 un poquito más a fondo. Por lo pronto, vamos simple y llanamente a analizar la cuestión de los 1260 días o los 1260 años que empiezan en el año, vamos con otro marcador, en el año 538 y termina en el año 1798. Aquí tenemos exactamente 1260 años, ¿ya? Y todo eso ya lo hemos estudiado, específicamente cuando llegamos a la profecía cuando estudiamos la profecía de Daniel capítulo 7, de los tiempos y medio tiempos, ¿ya? Así de simple. Y bueno, quedémonos ahí. Algo más, muy bien. Aquí nos dicen, ¿por qué? A ver, ¿cuántos días tiene el año? 365 días, perfecto. Un año tiene 365 días. Pero en profecías, ¿cuántos días tiene un año? Tiene 360 días. ¿Por qué? Porque en la profecía un año tiene 360 días y, vamos a decirlo así, en la vida real un año tiene 365 días. Es muy simple, porque antes, ¿cuánto duraba el planeta Tierra para girar alrededor del Sol antes del diluvio? 360 días. De ahí viene incluso los famosos 360 grados, ¿ya? Entonces, proféticamente hablando, un año, ¿cuántos días tiene? 360 días. No se me confundan con eso, ¿ya? Vamos a aclararlo. Hay ciertas personas que yo he conocido que cogen y dicen, y hacen una cuestión matemática que no voy a explicar ahorita. Y dicen, si este tiempo no se cumplió en 1798, si no se cumplió en no sé qué año. Y sacan así sus divagaciones, ¿no? Pero la Biblia es simple. Y yo siempre he dicho, la Biblia es simple, ¿ya? Entonces realmente estos 1260 días proféticos, esto también aclarar algo, ¿no? Aunque estos años proféticos en la Biblia tienen 360 días, se cumplen en años de 365 días. Entonces ahí también entra otra problemática. Muchos dicen, no, es que realmente tiene que ser sumado así, o tiene que restarse a cada año 5 días. Entonces a los 1260 años tienes que restarle 5 días a cada año. Entonces no es así. La verdad es simple. Entonces simplemente quedémonos con esto. Y esto es exacto. ¿Por qué? A pesar de que podemos nosotros llegar a hacer ciertas especulaciones, la realidad es que cuando nosotros vamos a un estudio profundo de todo esto, nos damos cuenta que realmente el reinado del Cordero Pequeño empezó en el año 538 y terminó exactamente 1260 años después, en 1798. Y no hay nada mejor que la misma evidencia, la mismísima evidencia de la profecía cumplida en estos periodos de tiempo. Entonces es una cosa simple y sencilla. Aunque tal vez suene un poco enredado todo lo que expliqué, la verdad es muy simple, ¿sí? Entonces, quedémonos con eso, ¿ya? Así dicho de manera bien sencilla. ¿Cuántas veces aparece este periodo profético?
1260 días o tiempos y medio tiempo, que son 3 años y medio, 3 días y medio, 42 meses. Es muy interesante. En toda la Biblia estos periodos proféticos aparecen 9 veces. 9 veces. Es muy interesante, 9 veces. ¿Qué significa el número 9 en la Biblia? Es el número del juicio. ¿Ya? El número 9 es el número del juicio. Muy simple. ¿Cuántos jueces hay en la Suprema Corte de los Estados Unidos? 9. ¿Por qué 9? Se da una ley. Y digamos que no hay 9 jueces, sino que hay 8. Y se da una ley, quieren poner una ley. Y 4 jueces votan a favor y 4 jueces votan en contra. Hay un empate. ¿Y qué sucede? No se hace nada, ¿verdad? Pero si hay 9, ¿qué sucede? Que uno solo solamente esté en desacuerdo o en acuerdo, la ley se lleva adelante. Por eso, ¿cuántos jueces tienen que ser? 9. Muy bien. ¿Cuántas eran las piezas de la vestidura del sumo sacerdote? Adivinen. 9. ¿Ya? Entonces, por excelencia y por muchas cosas más, que no quiero dilatar mucho el tema, el número 9 es el número del juicio. Y es interesante que este periodo profético de 1260 días, 42 meses, tiempos y medios tiempos y 3 días y medio aparece 9 veces en la Biblia. Por excelencia, siempre, este periodo es para mí, y lo voy a explicar mejor cuando estemos en Apocalipsis 13, para mí, siempre va a ser el periodo de prueba para el pueblo de Dios. Y por ende, yo también creo que en el tiempo final de la historia de la humanidad, va a ser el periodo de prueba que va a pasar el pueblo de Dios. Yo de manera personal estoy hablando. ¿Qué significa que yo estoy diciendo esto y estoy afirmando lo que yo puedo estar equivocado? No tienen que creer lo que yo estoy diciendo. Es simple y llanamente mi opinión personal en base a lo que yo he estudiado. Pueden tomarlo, pueden desecharlo, yo no me ofendo, ¿ya? Simplemente comparto lo que tengo, ¿sí? Entonces, 9. Tenemos el número 9 ahí por excelencia, ¿ya? Ahora miren, ¿dónde me quedé? Ya, muy bien. Vamos de nuevo a este periodo profético. ¿Quién fue el que reinó en este periodo profético? Muy simple, el papado. ¿Ya? Dicho de una manera genérica, el papado. Fue el que reinó de manera terrible, monstruosa, horripilante y todas las palabras que vayan con sinónimo de eso en este periodo de tiempo. Y ahí pues a este periodo se le conoce como la Edad Oscura, ¿ya? Así de simple, se conoce como la Edad Oscura. Pues justamente pues por todo lo que vamos a decirlo así, se oscureció. No solamente en el sentido, espiritual, sino también en la cuestión filosófica, matemática, en las ciencias, en la medicina, en la cultura, en todo. Fue una época totalmente terrible, horrible, por lo que sucedió aquí. Ya, entonces, vamos acá. En este tiempo, el papado se puso en el lugar de Cristo. Ellos dijeron, yo soy Cristo. Ya, yo soy Dios. Fue lo que ellos dijeron en este periodo de tiempo. ¿Sí? ¿Por qué les estoy diciendo esto? Ya vamos a ver ahorita justamente. Ya. En Mateo capítulo 13, versículos 27 al 30, dice la palabra de Dios: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Interesante. ¿Quién es el único que puede juzgar? ¿Quién es el único que puede ver y entender el corazón del hombre? Dios. Solamente Dios, nadie más, ¿verdad? Es interesante. Cuando Jesús estaba en la tierra, pareciera que Jesús tenía poderes. Pareciera, no digo que así fuera, ¿ya? Porque Dios miraba ¿qué cosa? ¿Qué miraba Dios? ¿Qué mira Dios de nosotros? El corazón. Dios no mira nuestro aspecto físico, que unos más feos que otros no tan feos como otros, ¿verdad? Uno puede ir a Cristo ¿cómo? Uno puede ir a Cristo con nada o con todo. ¿A Dios le importa eso? No, a Dios no le importa.
Dios no es como nosotros somos superfi. Yo soy superficial, yo tengo que decirlo, yo soy súper superficial en algunas cosas. Somos humanos, ¿ya? Yo no me voy a hacer aquí el santo, ¿no? Yo soy muy superficial en algunas cosas, ¿ya? Lastimosamente, porque soy humano, veo por los ojos, y más como hombre, más como del género masculino, somos más superficiales todavía los del género masculino en algunas cosas, ¿ya? En fin, entonces mire, dice que Él va a ser el que va a separar el trigo y la sí. Él va a ser el que va a separar. Entonces, ¿será que nosotros podemos decir, no, ese ya se perdió, ese ya olvídate, eso es un perdido? No, nada que. Y por tomar un ejemplo bien claro, ¿qué pasó con Esteban y Pablo? Esteban, la última persona que vio, ¿a quién fue? A Pablo. ¿Y qué dijo? ¿Qué habrá pensado Esteban? ¿Qué se va a salvar ese? ¿Qué va a escribir 14 libros en la Biblia? Ni se imaginaba Esteban, ¿verdad? Porque era parte de los que estaban ahí asesinándolo, ¿ya? Pero qué grande va a ser la sorpresa de Esteban cuando vea a Pablo en el cielo, ¿verdad? Yo creo que se va a asustar un poquito al principio, va a pensar que está en el infierno, ¿ya? Pero bueno. Entonces miren, el único que puede juzgar es solamente Dios. Entonces esta medición que se está llevando aquí a cabo, este juicio, es un juicio de parte de Dios. Es el juicio de Dios. Es el juicio de Dios el que se está llevando aquí a cabo. ¿Ya? Muy bien, así dicho de manera simple, algo bastante largo. ¿Qué más nos dice? Vamos a volver a leer el versículo 2 y decía, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Qué interesante, en el versículo 1 nos hablaba de 1260 días y en el versículo 2 ya nos está hablando de 42 meses. ¿Por qué no dijo el mismo periodo profético de tiempo? Pero bueno, eso ya será para otro tema más profundo, ¿ya? Pero vamos a continuar nosotros aquí con lo que estamos estudiando, ¿ya? Y vamos a vincular estos dos versículos con el mismo periodo profético de tiempo, haciéndonos una alusión al año 538 y 1798, donde se cumplen los 1260 días, ¿ya? Primero que nada, según Apocalipsis 21:2, dice cuál es la ciudad santa. Dice que la ciudad santa es Jerusalén. Ah, Jerusalén es la ciudad santa de Dios, ¿verdad? Pero aquí nosotros tenemos un serio problema. Vamos a leer, dice, yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Muy bien, interesante. La ciudad de Dios dice que es Jerusalén. ¿Pero cuál Jerusalén? ¿La que ahorita se están lanzando bombas o será la que está en el cielo? ¿Cuál será? ¿Será que nosotros podríamos decir, viendo las noticias solamente, ¿no? Que Jerusalén, la Jerusalén terrenal, la Jerusalén de los israelitas, de los judíos o de los palestinos, díganlo como quieran, podrá ser esa la ciudad de Dios, donde están matando de hambre a los que están en la franja de Gaza y todo eso. ¿Será? ¿Se la podría llamar a esa la ciudad de Dios? Yo dudo que se pueda llamar esa la ciudad de Dios, y mucho menos el pueblo de Dios. Si matan discriminadamente mujeres, hombres, niños, ancianos, viudas, huérfanos, no les interesa. Y la verdad que cuando hay guerras hay cosas muy, muy feas que suceden. Una de las cosas que más pasa cuando hay guerras es el famoso tráfico de niños, ¿ya? Y es algo horrible, simplemente de decirlo, pero una buena referencia que podemos hacer a todo esto y para entender un poquito de lo que sucede en este oscuro y bajo mundo con respecto a este narcotráfico que sucede con menores de edad, pueden ver la película Sonido de Libertad, que es muy, muy buena. Y a más de uno le va a sacar una lágrima, porque ahí se ve un poquito el trasfondo oscuro de toda esta porquería, esta monstruosidad que ocurre con estas mafias y cómo se trafica con menores de edad. Y las guerras son, como quien dijera, el pretexto perfecto o la excusa perfecta o el mejor lugar del mundo para hacer este tipo de atrocidades. Pues muchísimos niños se quedan huérfanos, muchísimos niños se quedan sin papás, sin mamás, sin hermanos mayores, sin tíos, sin tías, sin abuelitos. Entonces se puede decir que la Palestina terrenal es la Nueva Jerusalén, en la ciudad santa. No lo es. Entonces en Apocalipsis la única ciudad santa es la que está en el cielo, la que va a bajar después de los 1000 años, es la única. Entonces no puede estar haciéndose una referencia
a estos inhumanos, a estos monstruos, ¿ya? Que son allá los mal llamados judíos, ¿ya? Que para mí eso es lo que son unos monstruos esas personas. Bueno, en fin, entonces no pueden ser ellos, ¿ya? Entonces la pregunta sería, ¿cuál es esa ciudad santa, verdad? Ya vamos con eso. Vamos a Lucas capítulo 21, versículo 24. Dice la palabra de Dios: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Miren, es interesante que este pasaje bíblico nos dice prácticamente el mismo lenguaje que estamos leyendo en Apocalipsis 11. Es prácticamente el mismo. Pero vemos que esta ciudad física ya fue pisoteada, ya fue destruida. ¿Cuándo fue realmente que sucedió la destrucción de Jerusalén y su repudio? El repudio que sucedió a la Jerusalén terrenal fue específicamente en el año 34. ¿Por qué en el año 34? Muy simple, porque en el año 34 es cuando se cumplen las 72 semanas. Perdón, las 70 semanas, ¿ya? O los 490 años que tenían de gracia en el año 34. ¿Con quién? Aunque no lo podemos saber específicamente con evidencia, vamos a decirlo así. Esta fecha solo la sabemos por fe. En el año 34 muere como mártir, el último mártir que tiene el pueblo de Israel, Esteban. Esteban muere. Ya, y bueno, ahí está en el libro de Hechos toda la historia de él, que el otro se le ilumina, y bueno, ya saben el resto de la historia, ya. Bueno, claro que en el 457 empieza la reconstrucción. La reconstrucción del templo, y bueno, de aquí a acá hay 490 años o 70 semanas, que es básicamente lo mismo, ¿no? 7 por 7, 49, 490. Ahí se acaba el periodo de gracia para el pueblo de Israel. Se acabó. Pero cuando realmente llegaron las consecuencias de sus actos, bueno, pues fue muy poco tiempo después, fue específicamente en el año 70. No, fue aquí. Fue solamente 36 años después. Interesante, 6 por 6, 36. Bueno, no me había fijado en eso. Ya es cuando les llega realmente a ellos el castigo, ¿verdad? Es como cuando un niño, esto es típico, ¿no? Yo cuando era niño y me portaba mal, porque no es que era un santo, ¿no? Y a veces uno hacía su malcriadez en la calle, ¿verdad? ¿Qué nos decía nuestra mamá? En la casa te cojo. En la casa. Y uno llegaba a la casa, pero uno no quería llegar a la casa, ¿verdad? Entonces, realmente ellos acabaron su gracia en el año 34, pero realmente les llegó el castigo recién en el año 70, vamos, ¿ya? Fue muy poco tiempo, la verdad. Y bueno, la historia todos la conocemos. No lo vamos a estudiar de nuevo, ¿no? Les voy a leer algo que está aquí. Miren. Bueno, les voy a leer aquí lo que pone el pastor Enrique Rosenthal en su seminario. Dice: pero la santa ciudad Jerusalén es en segundo lugar un símbolo para la comunidad de los justos, es decir, del verdadero pueblo de Dios, o de los verdaderos adoradores, tal como la gran ciudad Babilonia. Es también una representación de la comunidad de los injustos, es decir, del falso pueblo de Dios, o de los falsos adoradores, como analizaremos después con más detalle. Vamos a explicar esto. La Babilonia de Apocalipsis existe, es una ciudad, es una nación, es un continente. ¿Qué es la Babilonia? Es un símbolo. Simple y llanamente es un símbolo, nada más. Muy bien. Entonces Babilonia es un... Voy a ponerla acá arriba para que no haya confusión. Babilonia es un símbolo. Porque nosotros podríamos decir que en un sentido más literal, podríamos decir, bueno, es el Vaticano. Ya, podríamos decirlo en una forma literal. Pero el Vaticano ni siquiera tiene un puerto marítimo. ¿Ya? Aunque, claro, que ellos, tras cortinas, manejan todo. Larga historia. Todos conocemos la verdad. Entonces, si Babilonia, si la ciudad, el nuevo orden mundial, Babilonia es un símbolo, por ende, Jerusalén, adivinen qué es. Es también un simbolismo. ¿Un simbolismo de quién? Ahí vamos ahorita.
Ay. Aquí por un lado tenemos a los que van a recibir la marca de la bestia, por poner un número significativo. Y por este lado pues tenemos a los que van a recibir el sello de Dios. Entonces tenemos a dos naciones, ¿qué cosa? Están peleando. Pero todo esto, obviamente, todo esto tiene un trasfondo, y no me cansaré de decirlo, espiritual. Entonces todo esto es una batalla espiritual. Alguna vez hemos visto en las noticias, ¿no? Vamos a poner un ejemplo aquí, Ecuador. Yo sé que en el país de España hay muchos ecuatorianos, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si un español hace una agresión? No tal vez ni siquiera un asesinato, sino simplemente, vamos a ponerlo de una manera simple, simplemente hace una humillación, vamos a decirlo así, o hace un maltrato con un ecuatoriano. Eso se vuelve noticia internacional. ¿Por qué? Porque aunque esta persona está en un país, bueno, justamente porque está en un país extranjero, ¿no? Esto se vuelve como un insulto a la nación como tal. Y se llega incluso a ser un problema a nivel internacional. Incluso hay ciertas guerras que se han desatado por conflictos así. Entonces, miren, una guerra simbólica. ¿Cuántas personas se necesitó para armar esta guerra simbólica? Solamente 2 personas que llegaran a tener un malentendido. Nada más que eso, ¿ya? Entonces, ni siquiera necesitaron estar en el territorio de que les pertenece a cada uno de ellos para que simplemente se desatara todo este conflicto. Vamos nosotros acá con lo mismo. Se necesitará estar en el cielo, vamos a decirlo así, físicamente, para que esta batalla tenga algún trasfondo espiritual. No es necesario, simplemente lo único que se necesita es tenerla. Vamos a ponerlo aquí para que quede bien claro. Simplemente se necesita tener la ciudadanía, nada más. Ya con la ciudadanía puedes estar en China, en la India, en el Polo Norte, en el Polo Sur, donde tú quieras. No importa. Si te hacen algo a ti, se meten con todo un país. Lo mismo, es con Dios. ¿Dónde está nuestro reino? ¿Cuál es nuestro rey? ¿Dónde está nuestra casa? ¿Dónde está nuestra patria? Está en el cielo. Muy bien. Entonces, ¿quién es el que pelea también por nosotros? ¿Qué decía? Vamos acá, Daniel 12:1 decía: y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Ay, 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 ¿quién está por nosotros? Está Miguel, está Cristo. Ya, la cuestión es sumamente sencilla. Entonces vamos de nuevo acá a lo que decíamos al principio, ¿no? Así como Babilonia es un simbolismo del nuevo orden mundial, tenemos a Jerusalén, que también es un simbolismo de las personas que estamos aún en este mundo, que está a punto de ser reclamado por Cristo, ¿verdad? Y que pertenecemos a la ciudad santa, porque ¿a dónde van a entrar los salvados cuando lleguen al cielo? A Jerusalén. ¿Por qué van a entrar a Jerusalén? A ver, yo cuando llego a este lugar, ¿a dónde me dirijo yo? ¿Al UPC? ¿A la mecánica que está al frente? ¿A la tienda de la esquina? Yo vengo acá porque esta es mi casa, ¿no? Aunque rentada, pero es mi casa, ¿ya? Entonces, de igual manera, nosotros pertenecemos a la nueva, no a esta Jerusalén terrenal, sino a la nueva Jerusalén. Entonces, cuando nosotros llegamos al cielo, ¿a dónde vamos a ir nosotros derechitos? A Jerusalén, porque es nuestra casa. Entonces, en este sentido simbólico, ¿dónde me quedé? Ya, entonces en este sentido simbólico, los cristianos del tiempo del fin están representando aquí a los habitantes de la nueva Jerusalén. Ya, porque nosotros, ¿dónde está? Vuelvo a insistir, ¿dónde está nuestro hogar? En el cielo, ahí está. Por eso estamos aquí luchando y haciendo tantas peripecias, ¿verdad? Si nuestro hogar fuera en este mundo, ¿cómo estuviéramos nosotros en este mundo? Estuviéramos cómodos, tuviéramos buenos trabajos, buenos sueldos. En vez de estar aquí en una predicación aburrida, estuviéramos, ¿qué cosa? Disfrutando en las ciudades, gracias, ¿no? Quizás en un bar, yo no lo sé, ¿ya? ¿Dónde estaríamos, ya? Pero estaríamos simplemente en los placeres de este mundo, dicho de una manera bastante simple, ¿sí?
Pero como no somos de este mundo, no pertenecemos a este mundo, estamos tratando de buscar a quién. A Dios. ¿Y cómo lo encontramos a Dios nosotros cada semana? En el día sábado, ¿verdad? Así de simple, ¿ya? Muy bien. Entonces miren, hay un tiempo definido. Dice que este tiempo, vamos de nuevo al versículo 2, ¿dónde me quedé? No, se me saltó por aquí. Ah, ya, aquí está. Dice, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, a los paganos, a los mundanos, ya, o al nuevo orden mundial, podemos decirlo también así, y ellos hallarán la ciudad santa 42 meses. Vamos otra vez a la historia. ¿Por cuánto tiempo se le entregó al cuerno pequeño según el estudio que tuvimos de Daniel 7? Se le entregó por tiempos y medio tiempo, 1260 años. Se le entregó. La pregunta del $1.000.000. ¿Por cuánto tiempo nosotros vamos a ser entregados en el tiempo del fin? 42 meses. Pero muchos dicen, bueno, esos 42 meses son simbólicos. Esto no va a durar 1260 años. Claro que no. Están en todo lo correcto. Pero ¿qué tal si estos 42 meses realmente son un tiempo literal y no un tiempo simbólico? Y vuelvo a insistir, hay respaldo bíblico para entender esto. ¿Cuánto tiempo duró el ministerio de Cristo? 3 años y medio. ¿Cuánto tiempo duró el ministerio de Elías? 3 años y medio. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo va a durar el tiempo de prueba para los cristianos? Posiblemente 3 años y medio. La pregunta también aquí quedaría es ¿cuándo empieza y terminan estos 42 meses? ¿Empezarán con la ley dominical y terminarán con la segunda venida de Cristo? Eso es un poquito difícil de afirmar, ¿ya? Pero no lo sabemos exactamente. ¿Sí? Si en ¿Sí? 1798 terminó la influencia del cuerno pequeño, ¿cómo es que ahora tiene tanta influencia en el mundo? Porque su herida mortal iba a ser sanada. ¿En qué año fue sanada? Está siendo sanada. Específicamente en el año de eso lo seremos en Apocalipsis 13, pero en 1929 comenzó a sanar la herida mortal. Cuando uno se corta, ¿cuánto tiempo se tarda la herida en sanar? ¿Un día? ¿2 días? Se tarda de 1 a 2 hasta 3 semanas. Depende de la magnitud de la herida. Si estamos hablando de un hueso fracturado, estamos hablando de meses. Y si estamos hablando de que te cortaron la cabeza, o perdiste una de tus 7 cabezas. El futurismo tiene otro entendimiento. ¿De qué? Que el anticristo va a venir en forma de una persona y que lo van a intentar matar y que esa herida mortal va a sanar de forma milagrosa ante los ojos del mundo. O sea, lo interpretan de una forma diferente. Muy literal, ¿ya? Pues ya entenderemos bien eso en Apocalipsis 13, ¿ya? Entonces, ¿dónde me quedé? Ya, esto ya leí. Muy bien. Ya. Ya. Entonces, bueno. Entonces, esto de que los gentiles aullaron o pisotearon la ciudad santa por 42 meses está haciendo una referencia, obviamente, a los 1260 años, pero también puede estar haciendo una referencia en el futuro a los 3 años y medio de persecución final que va a pasar el pueblo de Dios. Tranquilamente. ¿Sí? Ahora, déjenme ver si ya me salté o... no, ya vamos para allá entonces. Me guardo esto más adelante. ¿Ya? Vamos acá un poquito más. Ya vimos esto. Ya, muy bien. Ahora miren. En el templo, yo no tengo aquí mis diagramas. ¿Dónde los puse? Acá están. Ya. Esto está un poco grande para mostrar, pero ni modo. Ya. Ya, muy bien. En el templo, ahí vemos que está el templo, ¿no? Yo creo que sí se puede ver en la cámara bien. Ya, muy bien. Ahí tenemos el templo. Y nos damos cuenta que alrededor hay unos recintos, como por donde estoy señalando el dedo, ¿ya? No estoy seguro, no puedo afirmarlo, porque la verdad no
no lo investigué a fondo, tengo que decir la verdad. Pero hay lugares hasta donde podían llegar los gentiles. Y hay lugares hasta donde también podían llegar los judíos, ¿ya? Y así como a su vez también había lugares donde solamente podían llegar los sacerdotes o el sumo sacerdote, ¿sí? Entonces, ¿había lugares donde podían llegar los gentiles dentro del templo? Claro que sí. ¿Ya? Pero había lugares que era prohibido. ¿Qué pasaba si alguien que no tenía acceso a ese lugar entraba? Lo podían matar. ¿Ya? Lo podían matar. ¿Ya? Entonces, miren, en el templo de Jerusalén tenía patios interiores donde solo los judíos podían adorar. O sea, había un lugarcito donde podían llegar justamente los judíos, los israelitas, y podían adorar. Incluso lo más cercano que ellos podían acercarse al tabernáculo justamente era ahí donde estaba el altar de los sacrificios, el altar de bronce, el lavacro y todo eso, ¿ya? Lo más cercano. Pero un gentil podía llegar a ese lugar. No podía llegar a ese lugar. Era prohibido. Entonces había lugares donde ellos no podían. Ya, simplemente ellos de lejitos, ¿verdad? Es como, por ejemplo, el bautismo. ¿Los judíos se bautizaban? No. Nunca vemos en el Antiguo Testamento un bautismo de un judío, ¿o sí? No, porque el bautismo estaba exclusivamente diseñado ¿para quiénes? Para los gentiles. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Y por qué en el Nuevo Testamento es tan famoso el bautismo? Simple, porque el mensaje comenzó a darse ¿a quién? A los gentiles. Fueron los que aceptaron. Entonces por eso se pone tan de moda. Entonces hoy en la actualidad nosotros, que no somos judíos, ¿qué hacemos? ¿Nos bautizamos? ¿A nosotros nos hacen la circuncisión? No. ¿Los judíos siguen practicándola? Sí. Pero nosotros, no. Ahora, a Dios no importa si te haces la circuncisión o te bautizas, a Dios le da igual. Sinceramente, ¿Dios qué quiere? Él, el corazón, ¿verdad? Dios quiere el corazón. Incluso esos ritos, si no se hace de corazón, no importa. Yo conocí una vez un señor X que se había bautizado 10 veces. En 10 diferentes religiones. Ya, 10 veces se había bautizado. Una locura, ¿verdad? ¿Cuál de todos esos bautizos será el que valía? Si no lo hizo de corazón, ninguno. Ya, pero si hizo de corazón, al menos uno ha haber sido. Pero por como yo lo vi que vivía y como era, yo creo que ninguno de los 10 bautizos le hizo nada. Solamente se bañó el Señor, ¿sí? Bueno, pero también dice un gran patio exterior, el cual los devotos gentiles podían adorar. Es decir, todos los que no eran judíos de sangre, pero habías aceptado la verdad y su enseñanza. O sea, por más que se hayan convertido a la religión, vamos a decirlo así, judía, ellos llegaban hasta cierto recinto en el cual de ahí no podían pasar, ya, lastimosamente. Pero hoy en la actualidad nosotros tenemos libre acceso al cielo, siendo judíos, gentiles o lo que sea. Claro que sí, no importa si somos pobres, ricos, no importa si ponemos blancos, amarillos, negros, no importa. Dios acepta a todo el mundo. Dios hace sección de personas. No, nosotros hacemos sección de personas, pero Dios, ¿qué es lo que ve Dios? Eso sí, ahí se hace secciones Dios, ¿verdad? Muy bien. Dice, había un muro de baja altura que separaba los dos patios. De esta realidad nos habla San Pablo en su carta a los Efesios. Mira lo que dice Pablo, Efesios 2:14. Porque Él, Jesús, es nuestra paz, que de ambos pueblos, el pueblo judío y el pueblo gentil, hizo derribando la pared intermedia de separación. Oye, qué bonito, ¿verdad? Dice que Dios hizo de los dos pueblos, hizo uno, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Pero hoy en la actualidad, los judíos que viven allá en Palestina, ¿qué piensan de nosotros? ¿Qué pasa cuando un cristiano se pone a predicar en las calles de Jerusalén? Adivinen. Los quieren hasta golpear, los quieren hasta matar. Yo he visto videos en los que hablan, les dicen, ¿sabes que yo te puedo matar? Yo he visto eso, ¿ya? Entonces, des en cuenta el odio de estas personas que no aceptaron a Cristo, simple y llanamente así. Des en cuenta el odio irracional, el odio demoníaco, no de todos, pero sí de la gran mayoría de los que profesan la religión oficial ortodoxa. Es un odio satánico, ¿ya? Lastimosamente. ¿Por qué? Porque no aceptaron a Cristo. Un mandamiento nuevo os doy, que se améis unos a los otros. Ellos se aman unos a los otros. No aman ni a sus primos, que son los palestinos, van a amar a otros.
Ya, lastimosamente. Dios tumbó ese muro, pero ¿qué hacemos nosotros? Ponemos más muros y más altos, ¿verdad? Es una pena. En fin. Esto ya vi. Ahora miren, aquí un pasaje bíblico muy hermoso que a mí me gusta mucho, que está en Hechos capítulo 17, versículo 30. Y lo voy a leer aquí en la Biblia latina. Denme un ratito para buscarlo nomás. Hechos 17, 30. Dice la palabra de Dios. Ahora precisamente Dios quiere superar esos tiempos de ignorancia y pide a todos los hombres de todo el mundo un cambio total. Miren qué bonito. Qué bonito, como le dice aquí. Acá en la versión Reina Valera dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Acá miren lo que dice. Vamos a repetir de nuevo. Pide a todos los hombres de todo el mundo un cambio total. Ay, miren qué bonito. Es más, para mí es más rico el significado de este, un cambio total. Porque uno dice, bueno, yo me arrepiento, pero ¿cuál es la base del arrepentimiento? La base del arrepentimiento es un cambio. Un cambio, ¿verdad? Ay, pero ¿cómo hicimos eso? No, ya queda la experiencia. Yo nunca más vuelvo a hacer eso, dicen, ¿no? ¿Verdad? Es como cuando por poner un ejemplo, ¿no? Alguna vez nos ha pasado. Y vamos a comer en un comedor, cualquier comedor. Y nos fue mal, nos sirvieron mal, la sazón estaba feísima. ¿Qué dice uno? Ni más. ¿Cómo me arrepiento de haber comido ahí? Y para lo que nos cobraron, dice uno, ¿verdad? Nunca más vuelvo a ese lugar. Y de verdad, nunca más vuelvo a ese lugar, ¿verdad? Porque uno ya se queda con la mala experiencia, ¿verdad? Entonces, esa es la base del arrepentimiento, que hagamos un cambio total. O sea, dejemos eso y sigamos, ¿verdad? Entonces, Dios dice que Pablo, y Dios, mejor dicho, dice qué cosa, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, ¿Dios perdona nuestra ignorancia? Claro que la perdona. ¿Cuántos de nosotros no hemos cometido ciertos errores X por ignorancia? Uno decir, chuta, yo no sabía. ¿Cuántas veces nos han defraudado alguna persona? Alce la mano. En la que confiamos y pensamos lo mejor. Y decíamos, chuta, o sea, qué buen amigo, buena amiga. A veces incluso a la familia también, ¿verdad? Padres que decepcionan a los hijos. Hijos que decepcionan a los padres y así. Amigos que decepcionan a los amigos. Enamorados que se decepcionan y así, ¿verdad? Entonces, miren, pero ¿qué dice Dios? Vamos a pasar por alto todo ese tiempo de ignorancia. A ver, los que alguna vez profesamos otra religión, por ejemplo, decir la católica, ¿no? La ignorancia de estar ahí de rodillas ante esas imágenes que no ven, no hablan, no escuchan y no pueden hacer nada. Ya, y pasamos, quién sabe, muchas personas toda su vida, básicamente. Hay personas que toda su vida en eso, ¿verdad? ¿Y Dios perdona todo eso? Claro que sí, Dios lo perdona porque lo hicimos sin saber, ¿verdad? Éramos niños, éramos inocentes, vamos a decirlo así. Y Dios pasa todo eso por alto, ¿sí? Entonces, miren, Primera de Timoteo 1:13 dice la palabra de Dios: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, eso dice Pablo, ¿no? E injurador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Primera de Timoteo 1:3. Mire, Pablo mismo dice, yo era un perseguidor, era un asesino, ¿qué no había sido el pobre Pablo, no? Pero ¿qué cosa dice? Que Dios le había, ¿qué cosa? Perdonado todo eso, ¿ya? Dice que recibió misericordia. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, ¿ya? Ahora sí, vamos a los versículos ya para ir ya al clímax del tema. Vamos a Apocalipsis, justamente versículos 3, el 4 y voy a leer el versículo 10 también. Dice la palabra de Dios: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Uy, aquí nos da una pista. A ver, nosotros somos, a veces vamos a usar una palabra humana, ¿ya? Nosotros somos chismosos, ¿verdad?
por ahí nos cuentan algo y uno está, ay, ¿qué será? Oye, ¿tú qué escuchaste? No, yo escuché esto. ¿Y vos? Yo escuché lo otro. Una vez, me acuerdo, larga historia, pasó algo, ¿no? X, con una persona X. Yo me acuerdo que justamente hicimos así. Y comenzamos a atar cabos, ¿ya? Porque era un problemito un poquito medio feo. Y X persona me dice, yo vi esto. Y Y persona me dijo, yo vi lo otro. Y yo les dije, yo vi esto. Entonces comenzamos a armar el rompecabezas, ¿verdad? Y al final todo salió. O sea, todo salió. Y ahí nos dimos cuenta, ah, es que estaba pasando esto. ¿Te acuerdas? Sí, yo que ni siquiera, y hay todos, ¿no? Entonces la Biblia es lo mismo, ¿no? La Biblia es bueno para los, por usar una mala palabra, ¿no? Para los chismosos, en el buen sentido. La verdad, la palabra de Dios es para los que queremos alcanzar la vida eterna, pero nos va a costar, ¿verdad? Nos va a costar. Porque miren, hablando humanamente, para ser chismoso hay que ser sinvergüenza, ¿verdad? Hay que ser sinvergüenza. Yo estoy aquí en mi casa, y yo escucho que un decir, ¿no? Que mis vecinos están peleando y armándose un problema. ¿Qué hago yo? Por la ventana. Pero si no estoy conforme y no tengo una buena vista, salgo al patio y hago como que estoy barriendo, ¿verdad? Soy sinvergüenza. Porque, o sea, es obvio que yo estoy ahí porque quiero escuchar el chisme, ¿no? Ahora, si somos sinvergüenzas para las cosas de este mundo, cuanto más enfáticos, vamos a decirlo así, enérgicos, ya, o más intensos deberíamos ser con las cosas de Dios. Para conocer las cosas de Dios hay que ser un poquito más intensos, ¿ya? Entonces, mira, aquí nos dice que estos dos testigos, vamos a ponerlo aquí, dos testigos, también son, ¿dónde estaba? Son dos olivos, que también nos decía, que son también dos candeleros, ay, ay, ay. ¿Quiénes serán estos dos testigos? Tienen un par de identificaciones un poquito medias interesantes, ¿verdad? Y dice que también atormentaron a los moradores de la tierra. Y yo también aquí le incluyo el pasaje bíblico, atormentaron muchísimo al papado. Sí, así de simple. La pista clave la tenemos en Zacarías capítulo 4, versículo 3 y versículo 14. Dice la palabra de Dios. Estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Oye, están delante del Señor también. Delante no de cualquiera, sino de quién, de Dios. Delante de Dios. ¿Cuáles serán estos? ¿Cuáles serán estos dos testigos? Vamos a averiguarlo. Muy bien. Ay, no, perdón. Sí, aquí me estoy olvidando de algo. Perdón. El que tiene boca se equivoca, dice. Dicen que están delante del Señor o del Dios. Voy a ponerlo del Señor. De toda la tierra. Ya, pero esto lo voy a poner en minúscula mejor. Listo. ¿Cuál es el Señor de esta tierra? Seguros. Seguros. Segunda de Corintios 4:4. ¿Cuál es el Dios de este mundo? Satanás. Satanás es el Dios de este mundo. Ya. Y dicen que los dos testigos están delante del Señor de la tierra. Acordémonos de alguien que estaba delante de Dios en Génesis 10:9. Dice Nimrod, poderoso cazador delante de Dios. ¿Qué significa estar delante? ¿Qué pasa cuando uno va a pelear? Picolín, tú que eres experto. ¿Qué haces? ¿Tú le das de espalda con el que vas a pelear? Tú te pones al frente. Incluso en las peleas de box, de UFC o de cualquier, están ¿verdad? Las fotos de exhibición, ¿cómo están? ¿Y cómo están? Frente a... Eso es la pelea. Ahí están los rivales, están ahí, que se miran. Hay unos que se gritan ciertas cosas feas que no vamos a repetir. Hay otros que incluso antes de la pelea le agreden al otro y ya. ¿Cómo es eso? Eso es un enfrenta. La palabra lo dice enfrentamiento, frente, ¿verdad? Dice que estos dos están delante del Señor de la tierra, delante de Satanás. Le están haciendo frente a Satanás. Son valientes. Son muy valientes, ¿verdad? Así como Nick Ron. Nick Ron Vuelta no era valiente, era un desafiante, era un tonto.
Dice que él hacía frente a ¿quién? A Dios, delante del Señor. Le estaba desafiando a Dios, ¿verdad? ¿Quién es tan tonto para desafiar a Dios? Nadie. Uno puede desafiar a un hombre, ¿verdad? Y puede salir muy bien librado, o muy mal librado también. Pero de Dios, ¿quién se puede escapar? No, de Dios no. De Dios no se puede escapar. Entonces miren, estos dos testigos están peleando ¿por quién? ¿Son los representantes de quién? En Apocalipsis dice delante del Dios de la tierra y está con ellos, como en Ya. Zacarías dice Señor igual como ellos. Ya. Sí, tú ya sabes cómo son las traducciones. ¿Cuál es el Dios de la tierra? Y ya vamos a entender el lenguaje bíblico ahorita. ¿Ya? Vamos a repetir lo que tú estabas diciendo. ¿Ya? Estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Del Señor de toda la tierra. ¿A quién le pertenece la tierra y todo? Están delante. Es un desafío. Vamos al lenguaje bíblico y tendríamos que ir a la traducción original. Al original, al griego, a ver cómo lo describe. ¿Ya? Pero están delante. Nick Ron dice que estaba delante de ¿qué? De Dios. Es el mismo lenguaje. Es un lenguaje de desafío. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Quiénes, primero que nada? ¿Quiénes son los dos testigos? Si identificamos quiénes son los dos testigos, vamos a entender todo el contexto, ¿ya? Ahorita vamos a... ¿Dónde está? Ya. Ahora sí, vamos a Zacarías, capítulo 4, versículos 2 al 6 y versículos 11 al 14. Repito, Zacarías, capítulo 4, versículos 2 al 6 y versículos 11 al 14. Síganme en la lectura, ¿ya? Dice, he mirado y he aquí un candelabro. ¿Sí se acuerdan de la visión de Ezequiel? Sí, estudiamos esto ya. He aquí un candelabro, todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro. Uy, ¿qué está viendo aquí Zacarías? ¿Cómo dijo? Estamos en Zacarías capítulo 4, versículos 2 al 6 y versículos 11 al 14. ¿Ya? Zacarías está viendo un candelabro de oro con 7 brazos. ¿Qué está viendo entonces Zacarías? Está viendo el candelabro de oro que está, ¿qué cosa? En el cielo. ¿Ya? Por así decirlo. Y junto a él 2 olivos. Oye, ve, lo mismo que acá. Los dos testigos no son también los 2 olivos. Son lo mismo. Zacarías está viendo lo mismo. El uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? ¿Qué es lo que estoy viendo? Zacarías no entendía nada, ni nosotros aún. Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra del Señor. Hagamos una pausita ahí. ¿Quiénes son los 2 testigos? Nada que lo entienden aún. Son la palabra de Dios, son la Biblia. Son el Antiguo y el Nuevo. ¿Cómo entendemos nosotros Apocalipsis? ¿Qué libro tenemos que estudiar primero para entender Apocalipsis? Daniel. Simple. ¿Cómo nosotros entendemos el tabernáculo celestial de Apocalipsis? ¿Qué tenemos que estudiar? El Antiguo Testamento. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. ¿Quiénes son los 2 testigos? Son la palabra del Señor. Lo dice la Biblia, que es ella misma. Ya, esta es palabra del Señor, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Hable más. Y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hable aún de nuevo. Y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Ya, ahora miren, vamos de nuevo. ¿Cuáles son los 2 testigos? El Antiguo y el Nuevo Testamento. La palabra de... Son los 2 testigos, los 2 olivos, los 2 candelabros. ¿Qué significaba el candelabro de oro en el tabernáculo? La luz de la palabra de Dios. ¿Qué se saca de los olivos? El aceite. Y el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Quién fue el que escribió la Biblia? Los profetas inspirados por... Listo. ¿Quiénes son los 2 testigos? Es la palabra de Dios. ¿Qué pasó con la palabra de Dios por 1260 años? Fue perseguida,
fue quemada, fue apresada, fue casi extinguida. Por eso los dos olivos, ¿cómo están vestidos? Perdón, los dos testigos, ¿cómo están vestidos? ¿Con ropas de bodas? ¿Con ropas de gala? De silicio. ¿Quiénes son los que se ponían silicio en el mundo antiguo? ¿Quiénes estaban tristes, de luto? Los que estaban pasando un mal rato, vamos a decirlo así, de manera un poquito más directa. El ¿Ya? futurismo dice que son Moisés y Elías. Sí, también, ya vamos a eso ahorita, pero ya van a ver. Son, pero no son, ¿sí? Ya vamos a eso. Ellos dicen que están vestidos de silicio justamente ¿por qué? Por los 1260 años de persecución que pasaron, ¿ya? Miren, ellos son los... Miren, el estar vestido de silicio, vestido de silicio era un símbolo de arrepentimiento. Vamos a recordar la historia de Jonás, capítulo 3, versículos 6 al 9. Dice: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de silicio. ¿Por qué? ¿Cuál era el mensaje de Jonás? Que llegaba el juicio. En 40 días Nínive va a ser destruido. Y el rey que dijo, hijo de la manga, ¿y ahora? Y dice que se vistió de silicio, de arrepentimiento, ¿ya? Por así decirlo. Es como cuando uno se le muere un familiar, ¿de qué se viste uno? ¿Por qué significa el negro? Luto, tristeza. Y la gente le ve y dice, está de luto, dice, ¿verdad? Cuidado, no le vaya a estar haciendo bromas hoy. No es que acaba de perder a la mamá, al papá, al hermano, ¿verdad? Acá es lo mismo, básicamente lo más parecido que hoy tenemos en la actividad de vestirse de silicio es estar vestido de negro, ¿sí? Ya, entonces dice, se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrasen de silicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios que hicieron que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Entonces, vestirse de silicio es ¿cuál es la palabra? Es una demostración física de un corazón arrepentido. ¿Ya? Así de simple. Y bueno, ya conozco toda la historia de Nínive. Entonces, ¿por qué estaba vestido de silicio? Los estos, una por todo lo que estaban pasando, y la otra era justamente porque ellos estaban llamando al arrepentimiento. La palabra de Dios siempre nos llama ¿a qué cosa? Al arrepentimiento. Hoy en la actualidad, lastimosamente, el cristianismo moderno de todas las religiones, ya, ¿qué te dice de la palabra de Dios? No, que te el evangelio de la prosperidad y que todo tiene que salirte bien y tú vas a gozar y vas a vivir y bla, bla, bla. Ya, no te llaman al arrepentimiento. Hoy las religiones no llaman al arrepentimiento. ¿A qué te llaman? A vivir la vida, ¿verdad? A comer y beber, a eso te llaman. Lastimosamente, ¿sí? Entonces, miren, ya les leí esto. Bueno, esto ya conocemos. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Ya? Segunda de Pedro 1:20-21 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Simple, ¿ya? Salmos 119, 105 y 130. Lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Los dos testigos, los dos olivos, los dos candeleros, los dos ungidos, los dos profetas son la palabra de Dios. Y para ser más precisos, en el Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, siempre Dios ha tenido a dos testigos. ¿Cuáles eran los dos testigos en la época de Cristo? Ahí no había Nuevo Testamento. La ley y los profetas.
¿Qué significa la ley y los profetas? El Pentateuco, los 5 libros de Moisés y los demás profetas menores. ¿Verdad? La ley y los profetas. Y más antes en el Antiguo Testamento, también teníamos por ahí unos escritos. Y dejémoslo ahí nomás, ya. Entonces, ahora en la actualidad, después de la muerte de Cristo, después de escribirse la Biblia, teníamos ¿qué cosa? El Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son los dos? Ahora vuelta. ¿Cuáles son los dos testigos que tenemos ahora? El antiguo y el nuevo. ¿No? ¿Cuáles son los dos testigos que tenemos ahora? Tenemos la Biblia y los escritos de Elena. Aunque algunos no lo quieren aceptar. Sí, así es. En la antigüedad teníamos la ley y los profetas, después tuvimos al Antiguo y al Nuevo Testamento, y hoy tenemos la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Porque Ellen G. de White, por medio de sus escritos, y esto es para las personas que han leído sus libros, nos ilumina, nos amplifica la visión profética de la palabra de Dios. Ellen G. de White no reemplaza la Biblia, la magnifica, la hace más grande, la hace más fácil de entender. Sí, vamos a aclarar eso. Entonces tenemos dos testigos. Ellen G. de White hace 100 años decía que comer carne producía cáncer, cuando ni siquiera se hacían estudios científicos acerca de eso. Adivinen qué descubrió la Organización Mundial de la Salud hace unos 5, 6, 7, 8 años. Que la carne produce cáncer. ¿Saben que Ellen G. de White también estaba en contra de todas las vacus en su época? Sí. Adivinen qué está pasando ya a nivel mundial. Todo el mundo lo sabe, no lo vamos a decir porque nos pueden cortar el video, ¿ya? Ya hay un montón de cosas. Ella, por ejemplo, vamos a decirlo de una manera más amplia, ella estaba totalmente en contra de todo lo que es medicina. ¿Ya? Ella estaba en contra de todo lo que es medicina. Ellos incluso, en ciertos libros que ella tiene, ella nos habla justamente acerca de cómo nosotros curarnos con las plantas, ¿sí? Entonces, hoy en la actualidad, para tener una visión, incluso Ellen G. de White también habla de las organizaciones secretas. Habla que ellas son las que están preparando todo para la venida de Satanás, haciéndose pasar por Cristo. O sea, Ellen G. de White es un tesoro para los que la saben aprovechar. Entonces, tenemos hoy en la actualidad dos testigos. Tenemos la Biblia y los escritos de Ellen G. de White, en las cuales también nosotros quedamos muy claros con la profecía de las 2300 tardes y mañanas, el juicio investigador, la segunda venida de Cristo, la reforma pro salud, la justificación por la fe también, y la obra misionera, la cuestión de la medicina natural, y un montón de cosas que la verdad aquí podemos hablar horas y horas y horas, así casi como podemos hablar de la Biblia, ¿sí? Entonces, hoy en la actualidad, esos son nuestros dos testigos. Entonces, para los bien o mal llamados cristianos que dicen, no, yo solo me quedo con la Biblia y me quedo con el Ellen G. de White, es lo mismo que hoy hace el mundo cristiano. ¿Qué hace el mundo cristiano? ¿Qué hacen los judíos? Yo me quedo con el Nuevo Testamento. ¿Qué hace el mundo cristiano? ¿Qué hace el mundo, los judíos? Dice, me quedo con el Antiguo Testamento. Para mí no hay Nuevo Testamento, dicen los judíos, ¿verdad? Solo el Antiguo. El viejo pacto. ¿Qué dicen vuelta a los mal llamados cristianos? No, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento es para el pasado, ¿verdad? Desechan. ¿Cómo quedan ellos? Incompletos. Y si nosotros nos decimos, no, solamente la Biblia y no los escritos del Ellen G. de White, hay muchas cosas que nos vamos a perder. Muchas cosas que nos vamos a perder. ¿Sí? Así de simple. ¿Quieres quedarte solo con el Antiguo Testamento? Quédate con el Antiguo Testamento, pero te vas a perder el Nuevo. ¿Quieres quedarte con el Nuevo Testamento y quieres desechar el Antiguo Testamento? Hazlo, pero no vas a entender el Nuevo Testamento. ¿Quieres aceptar la Biblia, pero desechar a los escritos del Ellen G. de White? Te vas a perder algunas otras cosas también. Y si haces a la viceversa, lo mismo. Entonces, es un complemento de todo, ¿sí? Yo me quedo con la ley, con los profetas, con el Antiguo, el Nuevo, y me quedo con los escritos del Ellen G. de White. Y mi visión profética va a ser así, súper amplia, ¿verdad? Voy a hacer otra pregunta. En la época de los profetas, tomemos por ejemplo Jeremías, Isaías, Oseas, o cualquiera de los que se recuerdan, son los profetas mayores o menores. ¿Fueron bien aceptados en su época? No. ¿Qué le hicieron a Jeremías cuando dijo, ríndase a Babilonia? Métalo al pozo. ¿Qué le hicieron a Isaías? Lo aserraron. Oseas, lo mismo. Todos tuvieron oposición. Todos tuvieron oposición. Repito. Todos tuvieron oposición. ¿Qué cree que pasó con Ellen G. de White dentro de la misma iglesia adventista?
tuvo oposición. En su época ya no la toleraban tanto y la cogieron y la mandaron a Australia para que no esté molestando tanto. Por allá la mandaron 10 años. ¿Ya? Ha sido más. Todos los profetas de Dios, porque ellos no se conformaron a las cosas que decía el pueblo, en este caso la iglesia, sino que ellos siempre luchando, peleando, ¿ya? Por la verdad. Esa es la historia. Entonces, esos son los dos nuevos testigos que tenemos hoy. ¿Sí? Así de siempre. ¿Dónde me quedé? Ya, aquí estamos. Muy bien. Entonces, estos son los que dan testimonio de Jesucristo. ¿Ya? San Juan 5:39. Escudriñad las escrituras. ¿A quién le dijo a quién? Jesús, ¿a quién le estaba diciendo? A los fariseos. ¿Qué les decía? Estudien la Biblia. Estudien la ley y los profetas, estudien el Antiguo Testamento, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Porque ¿qué dicen los fariseos? Vos eres el hijo de un carpintero. Vos eres hijo de fornicación. ¿Vos qué va a salir algo bueno de por allá? ¿Y qué dice a Jesús? Estudien la Biblia, sí, ellas son las que hablan de mí. Y cada vez que Jesús hacía algo, como que las profecías iban cumpliendo, yo creo que ellos se iban quedando medios locos viendo tanta coincidencia, ¿no? Pero decían, ¿pero cómo puede ser el hijo de un carpintero? Ellos lastimosamente interpretaron la Biblia como a ellos se les dio la gana. ¿Ya? ¿Hoy en la actualidad ha pasado lo mismo? Claro que sí. ¿Qué está esperando el mundo cristiano? Un rapto. Si nosotros no vamos a padecer nada, nosotros nos vamos, dice. ¿A dónde se irán? Están esperando un rapto. ¿Qué están esperando los adventistas? Están esperando la ley dominical. No se dicta la ley dominical y ahí me pongo las pilas. Están perdidos. ¿Ya? Todos están esperando porque no han interpretado bien la Biblia. ¿Qué dicen los grandes predicadores? Y ahí me incluyo yo, no porque sea grande, sino porque comparto la idea de ellos. Ellos que dicen que nosotros en el año 2020, que ya saben lo que pasó a la pandemia, ese fue nuestra última alarma. Y los que no hicieron nada después de lo que pasó en el año 2020, señores, están prácticamente perdidos. Fue nuestra alarma, fue nuestro sitio, el primer sitio de Jerusalén fue en el 2020. Y han pasado 5 años. ¿Y la cosa ha mejorado o empeorado? Ha empeorado. Vayan y compren tierras ahorita, valen el triple de lo que valían hace 5 años. Yo le digo de experiencia personal, que yo compré a un precio no bajo, vamos a decir, a un precio justo, vamos a decirles, pero hoy, si yo quisiera comprar la misma finca que yo tengo, valdría 3 veces más, y no lo pudiera hacer, obviamente, no lo pudiera hacer. ¿Quién va a pagar 3 veces más? Si a mí, la finca me valió 10,000, ahorita paga 30,000, imagínense. Entonces, bueno, la Biblia es la que da testimonio de Jesús. Y si nosotros hablamos del NGDY, tenemos que ir a los libros. Hay gente que dice, no, yo no creo en el NGDY. ¿Ya te leíste un libro al menos? No he leído. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Ve y léete un libro de ella y después hablamos, ¿ya? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio ¿de quién? A todas las naciones, y entonces vendrá el fin, ¿ya? Bueno, los 2 testigos. Creo que ya vamos entendiendo la palabra. Los 2 testigos dan testimonio ¿de quién? De Cristo. Bueno, vamos acá. Vamos ya a la parte final del tema. Déjenme ver. Sí, vamos a la parte final del tema. Apocalipsis 1, 5, 6. Apocalipsis. Ya perdí yo aquí Apocalipsis. Apocalipsis, 11, 5 y 6. Aquí está. Listo. Dice la palabra de Dios. Si alguien intenta hacerles mal, saldrá de su boca fuego y devorará a sus enemigos. Así perecerá el que intente maltratarlos. Tienen poder para cerrar el cielo que no caiga lluvia mientras dure su misión profética. Tienen también poder para convertir las aguas en sangre y castigar la tierra con toda clase de plagas siempre que quieran. Amén. Muy bien. Vamos acá. Dice que si alguien quiere dañarlo, sale fuego. ¿A qué nos recuerda esto? ¿De quién sale fuego y destruye a los impíos? De Dios. ¿Quién es el único que puede dañar con fuego? No, el diablo no. Es Dios. ¿Por qué? ¿Será que Dios anda expulsando fuego? No. ¿Qué pasa si nosotros al moro le tiramos cloro? El moro desaparece,
¿verdad? ¿Qué pasa si nosotros pecadores vamos delante de la presencia de Dios? Morimos, ¿verdad? Porque Dios es santo. ¿Me hago entender? Dios es santo. Entonces no podemos soportar su presencia, por decirlo de alguna manera. Ese es el famoso fuego purificador. Ya. Muy bien. ¿Dónde me quedé? Existe, pero para... Ya estoy ya. Bueno, les voy a leer segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Bueno, ahí tenemos clarito, ¿no? De dónde procede este fuego. Ya. Muy bien. Ahora miren, que también nos decía que si alguno lo quiere hacer daño, debe de morir de la misma... A ver, no, perdón, me estoy saltando. Vamos a Apocalipsis 22, 18 y 19, un texto muy conocido. Dice la palabra de Dios: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, el que se meta con los dos testigos, fuego eterno, en pocas palabras, ¿sí? Creo que ya quedó un poquito claro este asunto. Ahora miren, ¿dónde me quedé? Versículo 5, ¿ya? Vamos al versículo 6. Tienen poder para cerrar el cielo. Y ahora sí, vamos justamente a lo que estábamos diciendo. A Moisés y a Elías. ¿Quién fue? A ver, vamos a... Textualmente vamos a ver cómo hacemos aquí. Bueno, vamos a la palabra de Dios. ¿Ya? ¿Quién fue el profeta más grande dentro del pueblo de Israel? Hay un par de candidatos. Moisés y ¿quién más? Y Elías. ¿Por qué? Bueno, la historia es larga, ¿no? Todos conocemos la historia de ellos. Moisés, pues, fue Moisés. Y Elías, pues, ni siquiera conoció la muerte. ¿Ya? ¿Cuándo aparecen ellos juntos en la Biblia? Cuando están con Jesús en la transfiguración. Interesante. Muy interesante. En la transfiguración. Ay, perdón. Y mi dislexia. Transfiguración. Ya. ¿Qué significa la transfiguración? Cambiar de apariencia. No. Para nada. La transfiguración, si no mal recuerdo, sucede 6 días después de la resurrección de Lázaro. El pasaje bíblico anterior a eso dice 6 días después, 6,000 años después. ¿Qué es lo que vemos? Vemos a Cristo glorificado como en su segunda venida, vestido de luz. Vemos la segunda venida. La segunda venida de Cristo. ¿Con quién viene Cristo? Con 2 grupos de personas. Unos que resucitaron. ¿Quién resucitó de estos 2? Moisés, acuérdense, que se peleaban por el cuerpo de él. Y otros que no conocieron la muerte, no murieron. ¿Quiénes son esos? ¿No? ¿A quién simbolizan los que no murieron? ¿Quiénes son los que nos van a conocer la muerte en el tiempo del fin? Los 144,000. Los 144,000. Y aquí tenemos vuelta a ¿qué cosa? La gran muchedumbre. ¿Ya? Aquí están los salvos de todas las épocas. ¿Y quiénes son sus representantes? Moisés y Elías. ¿Ya? La transfiguración no es nada más que una pequeña muestra. Miren, hay un pasaje bíblico que dice que Jesús les dijo a los apóstoles que ellos no iban a ver la muerte, no iban a pasar por la muerte hasta que vean la segunda venida. Ellos no vieron la segunda venida. Jesús mintió. Y ya murieron hace rato. Hace 2000 años que murieron los apóstoles. ¿Qué fue lo que vieron ellos? Esto vieron. Vieron la segunda venida. Dios no miente. Dios no es mentiroso. Dios no es traidor. Vieron la segunda venida, pero en miniatura. Dios sí dijo la verdad. Ya. Entonces, ¿quién? Ahora, vamos de nuevo.
Si nosotros vamos a un sentido simbólico, ¿a quién está representando Moisés y Elías? Vamos a Malaquías. Vamos a Malaquías capítulo 4. ¿Dónde está Malaquías? El último libro del Antiguo Testamento. Aquí estamos. Versículo 4 al 6. Dice, acordaos de la ley de Moisés. Oye, ¿a quién estamos hablando? De Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas, leyes para todo Israel. He aquí yo os envío a quién, a Elías, el profeta, antes que venga el día del Jehová grande y terrible. Oye, aquí tenemos qué cosa. Démonos cuenta de algo. Tenemos el pasado y el futuro. ¿Por qué? Tenemos el pasado y tenemos el futuro. Primero, ¿qué cosa dice? Acordaos, acuérdense. ¿Ya? Y después, ¿qué dice? Después dice, piensen en el futuro, piensen en la segunda venida, piensen en mi venida, dice. Acuérdense de Elías, que él va a venir antes de que yo venga. Tenemos el pasado y el futuro. Tenemos, por así decirlo de otra manera, tenemos el Antiguo Testamento y tenemos el Nuevo Testamento. ¿Con quién empieza el ministerio de Cristo? ¿Quién lo inaugura el ministerio de Cristo? Elías, Juan el Bautista. Porque ¿qué le dijeron a Jesús? Elías ya vino y no lo reconocieron. ¿Quién era? Uno que estaba ahí gritando en el desierto. ¿Quién era ese? Juan el Bautista. ¿Cómo murió Juan el Bautista? Decapitado. ¿Cómo van a morir los mártires en el tiempo del fin? Ya, listo. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pasado y futuro, Moisés y Elías. Ahora, vamos a algo más escatológico. En este tiempo del fin, ¿se van a encontrar Moisés y Elías? ¿Pero en qué? ¿En la figura de quién? ¿A quién representa Moisés? A todos los que van a morir y van a resucitar. ¿A quién representa Elías? A los que no conocerán la muerte, los 144. Entonces, estos dos testigos, a más de ser solamente el Antiguo y el Nuevo Testamento, a más de representar solamente la palabra de Dios, también es una representación de las personas que vamos a estar en el tiempo del fin, dando el último mensaje al planeta Tierra. Ese es prácticamente también uno de los simbolismos en los cuales nosotros le podemos dar a los dos testigos. ¿Sí? Yo leí esto. Sí, listo. Eso es básicamente la representación de los dos testigos. ¿Ya? En Lucas, a ver, Moisés, la Biblia son culturas. Ya, esto ya les leí. Ya, listos también ya. Ya, listo. Eso, básicamente, ¿no? Entonces, miren, en pocas palabras, aquí ya para culminar el tema, para no hacerlo más largo de lo que ya ha sido, ¿no? ¿Quiénes son los dos testigos que aparecen en Apocalipsis 11? Dicho de una manera bastante simple, tenemos a la palabra de Dios, que siempre ha sido un testigo fiel, ¿ya? La palabra de Dios. Los dos testigos son la palabra de Dios. ¿Por qué ha pasado la palabra de Dios a lo largo de la historia? Ha pasado por muchas vicisitudes, ¿verdad? Ha pasado por momentos malos y por momentos muy malos también. Y muy pocos momentos buenos, ¿sí? Entonces, de una manera muy simple y muy hermosa, la palabra de Dios es una representación, los dos testigos es una representación de la palabra de Dios, pero también es una representación de las personas que van a dar el último mensaje en el tiempo del fin. Porque de una manera muy hermosa,
Hay personas que van a conocer la muerte y van a firmar su pacto con Dios, con la muerte, con su sangre. Y estas personas pues van a ser una evidencia, van a ser un mensaje, van a ser un testimonio para todos los que en este momento de la tierra estemos aquí, específicamente para los perdidos. Entonces van a haber un grupo de personas que van a ser mártir, que su sangre va a ser semilla. Y habrá también otro grupo de personas en el tiempo del fin que no van a conocer la muerte. Son los 144,000. Ellos van a ser el perfecto ejemplo, la perfecta evidencia de que sí se puede vencer el pecado en carne de pecado. Otra vez los dos testigos se vuelven a confrontar en un simbolismo, por así decirlo. Pero obviamente, ¿cuál es el mensaje de estas dos personas que están en el tiempo del fin? La palabra de Dios. Simple y llanamente así. Siempre ha sido así y siempre será así. Por toda la historia humana, ¿ya? Porque al fin y al cabo, ¿cuál era el mensaje de los profetas? Era yo digo, ¿no? ¿Cuál era el mensaje de los profetas? Era, dice el Señor. Y iban a los reyes, palabra de Dios, y los reyes bravísimos con ellos. Enciérrenlo, sáquenlo de mi presencia. ¿Y el otro qué culpa tenía? Entonces, en el tiempo del fin va a ser lo mismo con nosotros. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por poner un ejemplo muy popular. La palabra de Dios dice hombre con mujer. ¿Qué dice la palabra de los hombres? Hombre con perro, hombre con gato, hombre con lo que se le quiera venir en gana. ¿Ya? Pero la Biblia dice, no, es hombre con mujer. Ya a veces ya ni siquiera se habla de la Biblia, sino habla de qué cosa. Se habla de la biología, se habla de la lógica, se habla de la ciencia, porque al fin y al cabo, ¿qué cosa? Al fin y al cabo solo existen dos géneros, y punto. Y esa es una verdad irrefutable. A él le gusta, a quien le gusta y a quien no le gusta también. Entonces, les voy a leer un pensamiento final y con eso terminamos. Dice, también tú y yo debemos ser los dos testigos. Cada uno de nosotros debe vivir y transmitir las enseñanzas de la palabra de Dios en su conjunto, sin quitar ni añadir nada, tal como la Biblia fue inspirada y ungida por el Espíritu Santo. Esto es muy importante. Dicen que nosotros no podemos ni quitar ni añadir nada. Hay personas que dicen, no, es que ese pasaje está aumentado, o este libro de la Biblia no está ahí, o faltan 2, 3 capítulos a no sé qué libro. Nosotros por fe, escúchenme bien, nosotros por fe y solamente por fe tenemos la fe, la certeza, la seguridad, la convicción de que a nosotros nos ha llegado la Biblia a nuestras manos, así como la tengo yo aquí, abierta, de la manera más pura posible y de la manera en que nosotros podamos ser salvos. Dios ha permitido que nos llegue la herramienta perfecta, ya nos permitió que nos llegue el martillo completito. No es que al martillo le falte el mango, le falta una orejita o está medio chueco, no. Podrá estar raspado, podrá estar rayado el martillo, podrá tener hasta un poquito de óxido, pero mientras le pega el clavo, no pasa nada, ¿ya? Entonces la palabra de Dios nos viene en diferentes traducciones, diferentes tamaños, diferentes presentaciones, diferentes modelos. Hay para elegir a gusto, la verdad. Pero a nosotros nos ha llegado la Biblia de la manera más pura posible, porque esto es lo que da testimonio de Cristo. Entonces, ¿cómo yo puedo coger y decir, no, esta Biblia es adulterada? Dios no fue lo suficientemente poderoso para que el diablo no adultere la Biblia. Yo no puedo decir eso, no se puede decir eso. Las personas que crean que la palabra de Dios está incompleta o está aumentada o lo que sea, están poniendo en duda el poder de Dios. Se los digo así. Están poniendo totalmente en duda el poder de Dios. Entonces nosotros por fe, y no solamente por fe, por la evidencia que incluso de descubrimientos arqueológicos que tenemos de escritos antiguos, que son por ejemplo los rollos del Mar Muerto y otros escritos más, tenemos la convicción de que la Biblia nos ha llegado tan pura como la escribieron los apóstoles. Pero si el cambio de alguna otra palabra es mínima, ya hay evidencia de eso. Entonces, este es el testigo perfecto, son los testigos perfectos que nosotros tenemos, que sirven ¿para qué? Para nuestra salvación. Y si alguien pone en duda el poder de Dios para que nos haya llegado a la palabra de Dios bien, tiene un gran problema, porque las amenazas que se hacen en el Apocalipsis capítulo 22 versículos finales justamente es para ese tipo de personas que quieren quitar o aumentar
los pasajes bíblicos. Tengamos mucho cuidado, que a veces nosotros tal vez, porque somos tontos, voy a decirlo de esta manera, ¿no? Somos tontos o no somos lo suficientemente competentes para entender ciertos pasajes bíblicos, los comenzamos a interpretar a nuestra manera. Y ellos cuando vienen a suceder muchos errores en los cuales dicen, no, es que eso está mal escrito, es así o es asado, porque comenzamos a interpretar la Biblia a nuestra manera. La Biblia es lo que es la verdad pura, perfecta que nos ha llegado a nuestras manos. Vuelvo a insistir, tendrá algunos raspones, tendrá un poquito de óxido, lo que sea, pero es la herramienta perfecta que Dios ha permitido que nos llegue para salvarnos. Y si alguien pone en duda en esto, tiene serios problemas, no conmigo, sino con Dios, ¿sí? Entonces, para terminar, termino aquí la frase final del tema. Dice, siendo una luz en el mundo, nosotros también debemos ser llenos del Espíritu Santo y ser luces en este mundo, transmitiendo las profecías. Si morimos proclamando la verdad, resucitaremos como Moisés. Y si vivimos cuando retorne el Señor Jesús proclamando la verdad, iremos vivos al cielo tal como lo experimentó Elías, lo que le estaba diciendo. De tal manera, Moisés y Elías representan a todos los fieles hijos de Dios que a través de la historia humana han enseñado las Sagradas Escrituras y llamado al arrepentimiento y a la armonía con Dios. Entonces, cerramos esta primera parte del estudio de Apocalipsis 11, entendiendo quiénes son los dos testigos. Si Dios permite, más tardecito vamos a tener otro tema y vamos a hablar un poquito más acerca de la bestia del abismo, de la cual se habla en Apocalipsis 11, que específicamente es una representación de la famosísima Revolución Francesa, ¿sí? Pero eso será en el siguiente estudio.